Miércoles 18 de diciembre, buenos días, bienvenidos a República, les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana vamos a hacer un análisis de las acciones en materia de seguridad pública que ha ejecutado el gobierno en los primeros 7 meses de gestión. Como se ha venido diciendo, las cifras que registra la Policía Nacional Civil hablan de una reducción de homicidios con respecto al año pasado. Así, octubre registró un promedio diario de 3.6 asesinatos y se convirtió en el mes menos violento de esta gestión y de los últimos años también. Sin embargo, es importante revisar el comportamiento de otros delitos como la extorsión, que golpea fuertemente a la economía nacional. Tendremos tiempo también para analizar algunos casos de corrupción en la administración pública y el rol y capacidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en el país. De estos y otros temas que están relacionados hablaremos esta mañana. Comenzamos. Bien, y como ya poníamos en contexto de lo que vamos a conversar esta mañana, damos la bienvenida a Ulises del Dios Guzmán. Nos acompaña también en el estudio Denis Muñoz y Astor Escalante para hacer este análisis en materia de seguridad pública y también casos de corrupción y el rol y el papel que tendría una Comisión Internacional contra la Impunidad. CICIES. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias. ¿Qué tal, Astor? ¿Cómo está? Muy Bienvenido. bien, un gusto acompañarte en esta entrevista y a la orden para tus preguntas. Denis, ¿cómo está? Un placer, como Bienvenido. siempre. Gracias. Les invito a que participen desde ya en nuestras redes sociales. Pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios de los temas que vamos a abordar esta mañana. Acciones en materia de seguridad. Estamos en Twitter como República 33 TV. Nos encuentra en WhatsApp en el 7318 7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Bien, estamos prácticamente a 7 meses de gestión gubernamental, casi medio año. Digamos que es un periodo bastante adecuado para poder hacer un análisis en materia de seguridad, ir conociendo las políticas que está ejecutando el gobierno, algunos detalles que se pueden observar, otros que no. Pero me gustaría comenzar por acá, Astor. ¿Cuál es la valoración en positivo y en negativo de lo que usted destacaría en acciones en materia de seguridad pública de lo que se ha observado en este tiempo de gestión? Bueno, en positivo yo diría que una reducción clara en el tema de los homicidios, que es el delito que más impacta en las mediciones delictivas, es el delito que más, aflige, preocupa, el delito que más sangra, digamos, a una colectividad, a una sociedad. Es el delito como más visible, el delito más grotesco y a veces las modalidades en que se cometen los homicidios, la maldad, digamos, los actos despiadados con que algunos delincuentes cometen los homicidios es lo que más impacta y hay una reducción muy importante en este tema. Si a la par vamos poniendo aspectos negativos, por ejemplo, el tema de las extorsiones continúa siendo un dolor de cabeza, muy probablemente no tanto para la gran empresa, quizá no tanto para la mediana empresa, aunque siempre les golpea, sino para la microempresa y para los emprendedores, para la gente que echa pupusas, para la gente que pone su ventecita, para aquel emprendedor, aquella emprendedora que se le ocurrió aprender un curso de corte y confección, es decir, costurería, y pone su changarrito, por así decir. A esa gente le golpea la extorsión mucho más que a los otros que he mencionado, porque debo decirlo claramente, la gran empresa, la mediana empresa, lo que hace es que eso no es exactamente una pérdida, lo recupera a través del incremento que se le pone a las bebidas, a la comida, a la camisita que compramos, a la corbata, si nos ponemos corbata, como ellos dos, ¿verdad? Los sacos, y eso. Y otro tema que es importante
destacar que es negativo es la violencia sexual, la violencia contra la mujer, la violencia feminicida, ¿verdad? Eso continúa golpeando al país. Hay que atender. Poco se habla. Exactamente. Sí. Los delitos contra la integridad sexual están golpeando desde luego a ciertos sectores, fundamentalmente a niños, niñas y adolescentes. Esos temas hay que trabajarlos. Y creo yo que el gobierno está haciendo esfuerzos importantes, el Gabinete de Seguridad, en tratar de controlar esas cifras, pero es fundamental el acompañamiento de los demás sectores de la vida social del país. Ulises, ¿cuál es su lectura de todo esto, de todo lo que estamos observando en estos meses de gestión en materia de seguridad? Bueno, en materia de seguridad, si hubiéramos aislado el fenómeno de los homicidios, digo, solo si lo hubiéramos aislado, es que aparecería que es algo positivo, en el sentido de que estadísticamente hoy hay menos homicidios que los de antes. Pero en realidad los homicidios no son el delito principal, no es el delito final de parte de las pandillas, que son los principales ejecutores de ellos, sino que el homicidio es un instrumento para las extorsiones. De modo tal que si ya lo vemos enredado con los demás delitos, particularmente con el delito de la extorsión, porque las lesiones y los homicidios son el instrumento de coacción para que se pague la renta, entonces ya realmente no se ve que sea tan claro una ventaja. Digo, no se ve que sea tan claro la ventaja porque el hecho de que no haya tantos muertos en particular, se ha disminuido también la muerte de los mismos pandilleros. Segundo, la confrontación de los pandilleros con la policía también se ha reducido y eso hace que las pandillas preserven fuerza. Se mantienen las extorsiones, es alto el nivel de hurtos y de robos, y es decir, los delitos económicos, y en consecuencia creo que las pandillas están acumulando fuerza económica. Por el momento no sabemos tampoco si esos homicidios que se han bajado son sostenibles o no, porque la causa por la cual se disminuye es dudosa. En principio se ha dicho de que es por el control territorial. Digo en principio, pero ocurre de que no pega mucho, porque hay partes en donde hay control territorial, pero hay bastantes homicidios y viceversa, donde no hay control territorial y extrañamente no hay homicidios. Entonces pareciera ser que en realidad no es esa parte de supuesto control territorial, sino que como que hay algo más por ahí, probablemente algún entendido, algún arreglito, que algo se está esperando que llegue a pasar y que si ese algo que se espera no llega a ocurrir, de repente se puede otra vez descontrolar la cantidad de los homicidios. Ulises, ¿en qué se sustenta su declaración al decir que las pandillas están acumulando fuerza económica? Porque si las pandillas mantienen su gente y no se matan, pues entonces, y mantienen las extorsiones, los hurtos y los robos, acumulan fuerza económica y no hay desgaste personal. ¿Echen falta que existan acciones en materia de seguridad propias para golpear las finanzas de las pandillas? En realidad hay que decir que tanto los gobiernos anteriores como este gobierno lo han venido haciendo, pero no logran del todo desarticular la columna vertebral de el financiamiento de las pandillas. La columna vertebral del financiamiento de las pandillas en principio eran las extorsiones exclusivamente o probablemente principalmente. Hoy ya no son exclusivas o principalmente las extorsiones, siempre mantienen extorsiones, pero además hay hurtos, además hay robos, además hay narcotráfico también, en los cuales ellos ya incursionan, de modo tal que ya se han diversificado y como los buenos narcotraficantes, entre comillas, pretenden ir disminuyendo la violencia y dedicarse más al negocio, de modo tal que no es que sean débiles, por de pronto pareciera ser que tienen fuerza. Creo yo que también ellos esperarían que la situación no se complique tanto, que no sea tan violenta, porque desde la mentalidad económica, la violencia, la confrontación, el choque entre ellos mismos o con la policía no es un buen negocio. Denis, su lectura sobre todo esto. ¿Puede observar usted en estos 7 meses de gestión una política en materia de seguridad definida o se trata más bien de acciones aisladas? Yo creo que algo de definición sí tiene la política actual, sin embargo creo que no es suficiente porque
Estaba viendo una estadística, datos estadísticos de un informe de cómo vamos, que lo han hecho varias organizaciones, donde uno de los 5 temas que le preocupa a la población salvadoreña es justamente siempre la seguridad. Y creo que, si bien es cierto, hay un impacto en la reducción, si se quiere cuantificar el tema de los homicidios, y ha habido una reducción, pero eso no significa que la violencia social y también, como ya decía Astor, la violencia sexual haya disminuido en El Salvador. Creo que también a mí me llama la atención de que mucha gente percibe que existe cierta seguridad, pero siempre tiene miedo a la vez, y es como un contrasentido o una contradicción en que siempre hay un miedo frente a que pueda ser asesinada, que pueda ser robada, o cualquier delito que tenga que ver con un bien jurídico tutelado. Entonces, en razón de eso, creo que también no es tan cierto de que se esté aplicando una política criminal enfocada a erradicar del todo el delito. Es importante decir que dentro de un enfoque criminológico siempre van a existir delitos y siempre por eso van a existir reformas, el quehacer del órgano legislativo se va a estar dando, pero el problema es cómo llegar, o el punto, la finalidad es cómo llegar a establecer una reducción, casi una erradicación dentro de ese contexto. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con más de este análisis, y les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participen, nos envíe sus preguntas, comentarios, reacciones sobre declaraciones de nuestros invitados. Estamos en Twitter como República 33 TV, WhatsApp 7318-7627 y también en Facebook como República TV 33. Regresamos. Bien, estamos de regreso, son las 6 de la mañana con 51 minutos. En el estudio nos acompaña Ulises del Dios Guzmán, Denis Muñoz y Astor Escalante para hacer un análisis y valoración de las acciones en materia de seguridad pública en un contexto, bueno, como saben, de mucha delincuencia, aunque se ha venido reduciendo, como destaca la Policía Nacional Civil. Es importante también hacer una valoración de otros delitos y a qué podrían responder también esta reducción en los homicidios. Me gustaría que viéramos un tuit del periodista Roberto Valencia, periodista del Faro, que da bastante seguimiento a este tema de seguridad. Y dice Roberto en un tuit: no es tiempo suficiente para sacar conclusiones sonoras, pero el promedio en los últimos 4 días ha sido 7.3 homicidios diarios. Jueves 12 de diciembre, 10 homicidios, jueves 13, 7, sábado 14, 9, domingo 15 de diciembre, 3, con una fuente, lógicamente, de la Policía Nacional Civil. Y es que si nosotros observamos, y bueno, ahí tenemos el otro tuit, dice: promedio diario de homicidios en El Salvador, diciembre hasta el día 15, 5 asesinatos diarios, noviembre 4.4, octubre 3.6, septiembre 4.8, agosto 4.2 y julio 5.0. El promedio anual, ahí lo tienen también en pantalla, en este tuit de Roberto, dice 2019 6.6, 2018 9.2, el 17 10.8 y el 16 14.4. Si nos remontamos al 15, pues lógicamente mucho más, un año especialmente violento. ¿Qué lectura hace de estas cifras, Astor, que se destacan en materia de seguridad? ¿Podemos hablar de una tendencia en reducción de homicidios o todavía no? Yo creería que es una tendencia, aunque son 7 meses, como muy bien apunta el periodista. La característica que yo veo es el esfuerzo en la reducción del tema de los homicidios. Y hay una preocupación manifiesta del gobierno en que si hay un despunte de homicidios en un día determinado, es decir, sale, digamos, la parte de comunicación política del presidente de la República, su gabinete de seguridad, él sentado ahí en la mesa donde distribuye, imparte las órdenes, reúne a su gabinete y da las instrucciones. Y a partir de eso, los equipos de trabajo de seguridad empiezan
a tratar de darle un poco, digamos, una reducción importante, un cambio de fisonomía a ese incremento de los homicidios. Yo creo que esas actuaciones son correctas, son buenas. En la medida que se vayan reduciendo los homicidios, el país va a estar en una mejor tranquilidad. Sin embargo, hay que decir, como no es el único referente en materia delincuencial, hay que atender también otros aspectos. Hay que atender las relaciones delincuenciales entre los delincuentes y personas que no aparentan ser delincuentes, pero son delincuentes. Hay que leer y digamos, combatir las relaciones económicas que produce la delincuencia. Lo que tú mencionabas, el tema de las extorsiones a quienes benefician. Vivimos en economías realmente y en sociedades que nos movemos sobre o encima o en medio del actuar delictivo y de la producción delictiva. Los centros comerciales están abiertos, algunos incluso casi hasta las 24 horas, y ahí fluye la plata. Y vos decís, bueno, ¿y esta gente de dónde está sacando plata? Y la única explicación es que mucha gente está sacando plata de las extorsiones. Y cuando yo decía que a las grandes empresas y a la mediana empresa probablemente no le afecta el tema de las extorsiones, porque simplemente esos los ven como pérdidas y buscan la manera de que te incrementan. Si es la telefonía, por ejemplo, vos no sentís un centavo en tu factura, ¿verdad? No lo sentás y no vas a la Secretaría o Dirección de Consumidores a reclamar por ese centavo que te está apareciendo mensualmente. Sumar millones de centavos, pues allí viene el pago de las extorsiones, si es que esa empresa está haciendo extorsiones. No voy a mencionar nombres, pero así funciona. Entonces, hay que combatir también eso y hay que buscar cómo se neutraliza ese aspecto y cómo esas relaciones entre delincuentes y otros sectores continúan dándose incluso en periodos electorales, y después de los periodos electorales salen los salpicados en estos hechos, y que se dice que le entregan a los delincuentes, a los jefes de pandillas, fajos de plata. Eso hay que combatirlo también. O sea, no solo hay que ir a la Campanera, o sea, ya no menciono mejor colonias para no estigmatizar, a los barrios pobres, pero hay que combatir también a los otros barrios, y hay que ir a hacer allanamientos no solo en aquellos lugares donde con un dedo se bota la puerta, no con una patada, ¿verdad?, sino que también hay que ir a botar puertas a otros lados en donde sí se ocupa equipo bastante fuerte para derribar esas puertas. Bien, me gustaría que viéramos también algunos datos que registra la organización Diálogos. Esta es una organización de Guatemala donde tenemos en pantalla tendencia de corto plazo de la violencia en El Salvador. Es la cantidad de homicidios acumulados a 30 días, del 1 de enero al 31 de octubre de este año, y lógicamente ahí se puede ver la tendencia en la reducción de los homicidios. Vamos a ver otra gráfica también que tenemos de esta organización, porque es importante no solamente ver las cifras, sino que también explicar a qué podría responder esta reducción que estamos observando, si esto es parte de una tendencia o es parte de algo que se va a sostener en el tiempo. Guatemala versus El Salvador. Lógicamente Guatemala tiene índices de delincuencia menores que El Salvador, y la tasa por habitantes, por 100.000 habitantes, si no me equivoco, es de 37.9 actualmente, la que se registra en El Salvador. Ulises, ¿cómo interpreta usted estas cifras? Bueno, yo creo que la parte cuando se dice que a las grandes empresas no les afectan las extorsiones, entiendo yo por la explicación que se está refiriendo a que no tienen pérdida. O sea, no es que no sean extorsionadas. Lo que ocurre es que ya esas extorsiones han sido ya estabilizadas y sistematizadas dentro de la misma empresa, tanto es así que se rumora que las grandes empresas ya tienen comprendido contablemente esas cantidades que van a necesitar para pagar. Entonces ya hay una cierta estabilidad, ya no hay violencia, entonces no se percibe que haya extorsión, pero ya eso ya está comprendido entre el funcionamiento y de la contabilidad de las grandes empresas.
Eso aparentemente es bueno porque no hay violencia, pero realmente es malo porque mantiene la fuerza económica de los grupos pandilleros, que son los grupos extorsionistas, que si bien es cierto, a las empresas pueden mantenerles ese sistema de arreglo, pero al resto de la población no. Para el resto de la población hay coacción y eventualmente puede ser hasta la muerte. Ahora, eso de la disminución de los homicidios, si se puede ver en términos generales, ya estamos aproximadamente en 5 homicidios por día. Eso es más o menos lo que ocurrió en el tiempo de la tregua de Mauricio Funes. O sea, caídas espectaculares fue al principio, pero poco a poco, progresivamente, ha ido incrementándose los homicidios. Estamos más o menos entre 4 o 5 homicidios, que era el promedio inmediatamente después de la tregua, y el hecho de que de repente haya repuntes pareciera indicar que mantienen fuerza suficiente para incrementar los homicidios en el momento en que lo dispongan. Y si bien es cierto, hay un accionar de la policía inmediatamente tratando de frenarlo, significa que eso todavía no se ha logrado estabilizar, y en consecuencia el riesgo de que de repente lo que se entienda que hay de arreglo no se cumpla, o que no satisfaga el Estado las expectativas de los pandilleros, de repente podría descontrolarse y vamos a regresar otra vez a los homicidios con mayor fuerza económica por parte de las pandillas. Bien, vamos a leer un comentario que tenemos en este momento. Dice Rafael Carpio: lo que sucede es que la ausencia parcial de seguridad se debe a un repliegue de mareros en zonas controladas, y su accionar está intacta porque no se han asegurado de esas zonas. ¿Qué dice sobre esto, Denis? ¿Coincide con esta apreciación? Y probablemente sea así, porque también hay que ver, y eso es lo que creo que habría que cruzar la información, dónde es que han ocurrido de noviembre a la fecha, según los datos que hemos visto, los homicidios que se reportan. Y lo otro importante también para mí, José, es que tiene que darse habría que ver la fuente del Instituto de Medicina Legal para corroborar esta información y darle mayor robustez, darle mayor fuerza. Porque también recordemos que Medicina Legal, junto con la Fiscalía General de la República, son quienes realizan los levantamientos de cadáveres. Entonces, en razón, si estamos hablando de delitos de homicidio como tal, y ese es el punto a analizar, habría que ver cómo y dónde se están realizando esos levantamientos de cadáver. No es cierto de que solo donde hay homicidios es que hay un control de la pandilla como tal, porque también, como ya se ha dicho en la mesa, existen otros delitos que se están cometiendo. El tema de la extorsión es un delito en silencio, básicamente, porque el problema es de que como no hay una denuncia, se convierte en una cifra oscura, difícil de determinar. Sería fantástico que hicieran una encuesta donde no dieran el nombre, obviamente, pero que se fueran a las tiendas, a las tortillerías, a las pupuserías, para determinar si se está realizando una extorsión, y obviamente habría que ver el motivo de la falta de denuncia, que es seguramente el tema de la seguridad, que no hay una cobertura, aun y cuando exista el plan control territorial. Bien, vamos a una pausa y regresamos enseguida con más de este análisis. Regresamos. De la mañana con 5 minutos, estamos de regreso conversando sobre las acciones en materia de seguridad pública en esta gestión del presidente Nayib Bukele. En el estudio nos acompaña Ulises del Dios Guzmán, Denis Muñoz y Astor Escalante para hacer este análisis. Sobre lo que ya se ha apuntado esta mañana, Astor, hay un punto también que me parece importante y de repente también llama la atención, y es que al menos lo que estamos observando en esta gestión con respecto a anteriores, no digo una específica, sino que anteriores,
vemos una disminución en los decomisos de droga, por ejemplo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, habría que ver si el nivel de combatividad frente al tema de narcotráfico está siendo lo suficientemente contundente, ¿verdad? Habría que ver, por ejemplo, este esfuerzo, que es un esfuerzo no exclusivamente nacional, cómo está actuando fundamentalmente otros países, por ejemplo, el tema de los Estados Unidos, que tiene una agenda permanente contra el narcotráfico, Estados Unidos y otros países del mundo, ver cómo están funcionando los equipos integrados de los dos países en materia del combate al narcotráfico. Tenemos en nuestro país una base, por así decir, de monitoreo del tema del narcotráfico a nivel aéreo, a nivel marítimo, a nivel terrestre, ver cómo están actuando, digamos, el plan Cuscatlán, y ver a qué delitos en este momento el Estado salvadoreño le está apuntando con mayor fuerza, porque hay que decirlo claramente, la delincuencia en un país, en cualquier país del mundo, no se combate al 100%. Siempre vamos a tener y tenemos en todos los países la cifra oscura o la cifra gris de la delincuencia, que nunca brota a la mesa, que nunca, digamos, se detecta en la realidad por diferentes razones, o porque no se combate esa línea de delitos, o porque no se denuncia, o porque no se tienen los recursos necesarios para hacer el combate adecuado. Algunos juristas dicen que mientras la delincuencia viaja en jet, ¿verdad?, maneja computadoras, etcétera, etcétera, la seguridad y la administración de justicia son carretas viejas que van ni siquiera lubricando las llantas para poder perseguir esa delincuencia. Entonces, habría que ver si se está, digamos, haciendo el énfasis en esa línea delictiva. Yo tengo la impresión que los cuerpos de seguridad del país, el gabinete de seguridad, está como pendiente para atender todos los delitos. Sin embargo, no se han visto los decomisos, como muy bien apuntabas, los decomisos que se miraban en épocas pasadas. De vez en cuando se ve que alguna señora por allá, por no sé dónde, qué lugar del país, la capturan porque tenía una planta de marihuana y se la llevan presa. A mí eso, para serte sincero, me desagrada ese tipo de detenciones. ¿Por qué me desagrada? No porque no esté tipificado como delito en el Código Penal. Me desagrada que la selectividad del derecho penal, es decir, los que escribieron las normas penales en la Asamblea Legislativa, le hayan puesto atención a esa señora con una planta de marihuana y que eventualmente, digamos, se trate con paños tibios otro tipo de hechos de narcotráfico que pueden ser mayores, ¿verdad? Sí, es decir, hay casos que se mediatizan y bueno, ya nadie habla de las vinculaciones que pudo haber tenido una persona que salió involucrada en la muerte de un miembro de una alcaldía, ¿verdad?, en Santa Tecla, y que estaba vinculado con narcotraficantes de Honduras. O sea, se quedó hasta allí esa investigación, se profundizó, ¿qué se hizo? Entonces, el tema de profundizar investigación, se capturan las mulas normalmente en el tema de narcotráfico, los colombianos, los guatemaltecos, digamos, los de otros países que vienen, se capturan y como que hasta allí se queda la cosa. No se nos da una explicación, y esto ha sido permanente, de cuál es el rumbo que lleva esa investigación, si se hicieron coordinaciones internacionales, hay instrumentos legales que tenemos en el país para combatir local, regional e internacionalmente el narcotráfico, y ver cuál es el aporte que dan los países que mayor promueven el narcotráfico, que en mi opinión son los países que mayor consumen la droga. ¿Sí? Nosotros desgraciadamente somos países de paso de territorio. Aquí no se consume la cocaína y todas las drogas más exóticas que pudieran mencionarse, digamos, en cantidades
industriales. Pero eso es importante reforzar los controles, ¿no? Pero porque sí, por aquí pasa exactamente, la droga, pero pasa la droga. Entonces, ¿qué están haciendo los países en donde le llegue ese producto? Y que allá el kilo de cocaína vale cantidades increíbles, que lleva todo el costo del tránsito de esa droga. Entonces, hay que hacer tareas relacionadas, colaborativas entre las entidades. Yo estoy viendo que hay esfuerzos de coordinación a nivel regional y eso es importante. Entonces, lo que falta es ver los resultados de esos esfuerzos. Ok, tenemos un comentario en redes sociales en referencia a este tema que estamos abordando. Dice, la apuesta por la seguridad solo se orienta a la reducción de los homicidios, pero las causas de la violencia son estructurales y no hay un plan de seguridad que apunte hacia ello. En este contexto, el pandillero jamás dejará de delinquir, dice, y la policía no puede dejar de perseguir al delincuente. Ese es el círculo vicioso. No hay plan integral de seguridad. Vamos con otro comentario más. Dice, no ha cambiado mucho, la delincuencia de las pandillas continúan extorsionando y matando a la gente. Quien dice que las pandillas ya no tienen el control territorial, mienten. Invito que visiten las comunidades populosas de Soyapango e Ilopango y se darán cuenta de la realidad. Nadie entra si no le piden renta. Ulises, ¿cuál es su lectura sobre esto? Y agregado el punto del decomiso de droga, ¿usted puede observar acciones concretas para combatir el narcotráfico en esta gestión de gobierno? Bueno, habría que ver dos cosas. Uno es lo aparente y otro es lo estratégico. Nosotros en general no conocemos lo estratégico porque habría que estar dentro del Ministerio de Seguridad. Vemos lo aparente y lo aparente es que el tema incluso del narcotráfico, particularmente del narcotráfico de cocaína, el narcotráfico internacional ha dejado de ser tema. Aquí ya no se habla prácticamente de ese punto. Y además lo que se observa es que tampoco hay grandes decomisos. De repente puede haber alguna que otra cosa, a lo mejor de los no autorizados, pero en realidad ya no es un tema. Y eso puede tener algunas explicaciones. Por ejemplo, puede ser que los países productores hayan dejado de producir, cosa que sería bastante rara, porque allá en América del Sur creo que la cosa ahora está peor, ¿verdad? Porque ahora hasta las cabezas de los gobiernos que controlan países se han convertido, se rumora, en narcotraficantes. Hay aparentemente ya estados que son narcotraficantes y gente que es muy poderosa, estados muy poderosos. Ahora, ¿cuál es el destino final de esa cocaína? Los Estados Unidos, porque son los principales consumidores y son los principales pagadores, son los que tienen el dinero para mantener ese negocio. Nosotros aquí somos un país de tránsito. ¿Por qué razón aquí entonces es que ya no se habla del narcotráfico ni hay grandes decomisos? Pudiera ser que no obstante que son un país de tránsito ya dejamos de ser puente, cosa bastante rara, ¿verdad? Porque somos nosotros conexión entre las otras dos Américas, entre América del Sur y Norteamérica. Y lo otro es que se magnifica ya casi recurrentemente algunos decomisos de marihuana en cantidades que son hasta risibles, porque la droga de la marihuana incluso está siendo cuestionada sobre si debe ser legalizada o no. A lo que me refiero que el efecto aparentemente no tiene, bueno, no aparentemente, científicamente no tiene el mismo poder destructivo 2 gramos de marihuana que 2 gramos de cocaína, y sin embargo se penaliza igual 2.1 gramos de marihuana con 2.1 gramos de cocaína. El delito de tráfico ilícito es lo mismo, o sea, estamos hablando de cosas realmente totalmente disparatadas, que pareciera ser entonces que hay una tendencia a disminuir la importancia del tráfico de la cocaína y magnificar el tráfico de la marihuana, pero particularmente el tráfico interno. Ulises, es insignificante. Le agrego un dato para que la gente también tenga claro de lo que estamos hablando sobre la magnitud de las incautaciones de droga y la diferencia que tiene entre el año pasado y este. Por ejemplo, un reporte de la Fiscalía General de la República que dio a la prensa gráfica a través de la Unidad de Acceso a la Información dice que del 1 de enero al 31 de agosto fueron incautados 1.651 kilos de cocaína. El mismo periodo de 2018 se incautó 19.5 kilogramos. Lo que refleja una caída, lógicamente, bastante significativa. Es un desplome, prácticamente nada comparativamente. Entonces, algo está ocurriendo. O ya dejaron de producir, o dejamos de ser puente, o es que ya deliberadamente dejó de ser tema. Y entonces,
quiénes son los que les interesa que esto ya no sea tema y quiénes son los que se benefician de algo que podría ser que sea igual, pero que ahora ya no se persigue. ¿A qué podría responder esta situación, Denis? Hay intereses de por medio, probablemente. Lo cierto es de que me estaba acordando que alguien me decía que conoce, porque ve personas que están siendo juzgadas, procesadas por el delito de tráfico ilícito internacional de droga, es que ha bajado el tema de las capturas de colombianos, ecuatorianos, en relación, porque me decía que hay varios, un buen número, pero que fueron procesados y condenados oportunamente en años anteriores, que hay un buen número de colombianos y de ecuatorianos en el Centro Penal de Panteos por este delito, pero que actualmente como que se ha reducido. Entonces llama la atención porque tal pareciera que no existe una política como más enfocada a permanecer o tener en cuenta esta clase de delitos. Y sí, como ya decía Astor, y lo digo por un medio de comunicación que estableció un caso de en Morazán habían capturado a un joven con unas 2, 3 plantas de marihuana y ya lo plantearon como un narcotraficante que iba a cambiar el mundo y que iba a generar un gran consumo. Lo peor de todo es esto, de que es una persona de escasos recursos. ¿Perdón? Como un Guzmán, ya lo pusieron, ¿verdad? Bueno. Ese Guzmán es de otra línea, Sí, claro. sí. Qué bueno que lo aclara, es importante. Bueno, lo cierto es de que no estamos hablando de un jefe de un cartel de esa persona, pues, porque complicado, la persona aparentemente es adicta a la marihuana y vale mencionar que la Sala de lo Constitucional ha dicho ya en una sentencia que el consumo como tal es una conducta autorreferente y que eso significa que no debe de intervenir el Estado en esa conducta de consumo. Y digo esto porque yo representé a una joven que le incautaron 1 gramo de marihuana, pero se le ha tratado como una narcotraficante impresionante. Y ahora toda la policía y la fiscalía de esa subregional, que omito el lugar, enfocaron todas sus baterías para condenarla. Y obviamente yo saqué la sentencia donde se habla del consumo de menos de 2 gramos de marihuana. Entonces creo que se está enfilando las baterías únicamente al menudeo, a unas cantidades mínimas, pírricas, podría decirse, pero no a fardos, a kilos, a toneladas pero de eso no podría droga. significar que las grandes cantidades de droga que antes pasaban por este país y que se revelaban no estén pasando. ¿Quién lo sabe? No, y sobre todo cuando estás viendo en documentales donde están diciendo los capos que de Sudamérica está pasando y va a seguir pasando la marihuana, incluso por el puente de Centroamérica. Bueno, en Sudamérica está peor, porque en un principio había cierta claridad entre los gobernantes y los narcotraficantes, pero hoy ya es difícil distinguir quién es quién y controlan países enteros, o sea que realmente yo no creo que el problema haya disminuido. Me da la impresión que el problema está peor, pero que quien ha mejorado el control del tránsito son los productores. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar enseguida también con otro tema para analizar esta mañana. No nos cambie. Bien, estamos de regreso esta mañana. En el estudio nos acompaña el abogado Ulises del Dios Guzmán, abogado también Denis Muñoz y abogado Astor Escalante para hacer un análisis en materia de seguridad y también otros temas que han estado en agenda en los últimos días. Y hace unos días se conoció que el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión al exministro de Obras Públicas
Jorge Nieto y también le obligó a pagar $12 millones por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública. Tenemos en pantalla una publicación, dice, de acuerdo con la Fiscalía, Nieto permitió que terceros extrajeran fondos del Estado que como funcionario estaba obligado a proteger. Las investigaciones de la Fiscalía señalaban que cuando Nieto estuvo en el cargo, entre enero de 2007 y mayo de 2019, habría malversado 28 millones en el diseño y construcción del tramo 2 del referido bulevar. Vamos con otro comentario. Tenemos ahí entonces esa publicación. ¿Cuál es su valoración? ¿Cómo valora Astor esta decisión del Tribunal Solo Quinto de Sentencia? una acotación, no sé si Sí. no sé si decía 28.266 o 28 millones. Yo creo que dice 28.286. Ok, Ajá. lo leí mal entonces. Sí, bueno, No, son 28 No, millones. Son 28 millones. 28.2 millones. Ahí está. después de los 28 hay 3 y 3 cifras, o sea, Sí, ahí son está, millones. 28.2 millones. 28 millones. Mira, yo creo que... Esa ya es estrategia tuya. No, es que no se ve bien. en la pantalla, No, eso es- mira, yo creo que es importante que la justicia, digamos, se conectara con el ideal, ¿verdad? Y con esa descripción y explicación teórica que tiene el concepto justicia, que si uno se volca digamos, al origen de la definición, es darle a cada quien lo que le pertenece, ¿verdad? Es decir, eso es justicia. Es romana, la justicia urtiana. La visión romana era esa. Los griegos y todos ellos. O sea, justicia es darle a cada quien lo que le pertenece. En el caso de las investigaciones que se hacen en el país, si por ejemplo a un exministro, mis consideraciones a Jorge Nieto y a la familia, a todos los que puedan estar sentados en el banquillo de los acusados, yo creo que a nadie se le desea eso. Pero si por ejemplo el Tribunal Quinto de Sentencia lo condena a 12 años y le impone el pago de una responsabilidad civil, debemos decir que en principio puede existir elementos o pruebas, ya no estamos hablando de datos, de prueba o evidencias o indicios, sino que hay prueba que ha sido valorada en el juzgado, en el tribunal, y que eso le ha arribado a la conclusión de un tribunal de sentencia integrado por 3 jueces, ¿verdad? No por uno, sino que 3 jueces. Es decir, hay elementos que rompen el estado de inocencia de esta persona y se va a responsabilizar de esta manera. Ideal que eso fuera para todo mundo, es decir, ideal que esas investigaciones fueran para todos los posibles involucrados, y que también en esto quizás vale la pena mencionar que nosotros como país nos ponemos a revisar las leyes, los procedimientos, los casos, de acuerdo a casos específicos y concretos. Y de repente hay, digamos, el rol de los medios de comunicación en ocasiones es muy crítico, muy propositivo, muy positivo, pero en otros momentos algunos medios de comunicación lo que hacen es impulsar, digamos, una dinámica en donde le conecta neurocomunicacionalmente a la población las ansias de sangre. O sea, lo digo de esta manera. O sea, somos una sociedad que nos gusta ver sangre y se menciona 1 o 2 personas que pudieron estar señaladas de un hecho delictivo y ya la condenamos y no sabemos si en los procesos ese caso va a dar vuelta, va a salir libre la persona a pesar de que lo hayan condenado, y va a salir libre por un análisis de una demanda, de un recurso, ¿verdad? De una apelación o lo que sea, y hay una sentencia y ya eso no le va a gustar a la gente porque ya la gente ya tiene el ideario de que está condenado. También, por ejemplo, la Asamblea Legislativa se deja presionar, los diputados, que hay un hecho delictivo y que causa un gran impacto, y de repente le ponen una dosis elevada y se le incrementa la pena irracionalmente. Sería bueno, Wendy, que en algún momento analizáramos en esta mesa el comportamiento del derecho penal,
la realización del derecho penal, la selectividad del derecho penal en los procesos de criminalización, es decir, en los procesos de hacer normas penales para criminalizar conductas delictivas, y la dosimetría penal. O sea, el código penal que tenemos en nuestro país es una locura. En temas contra la administración pública y en temas de combate a la corrupción es una locura. El cohecho, por ejemplo, para funcionarios tiene una penalidad y para los particulares tiene otra penalidad mucho más alta. Sí. No puede ser. No puede ser que a los funcionarios les pongan una pena muy baja y por las mismas acciones que hace un particular le pongan una pena tremendamente elevada. Esa es una locura. Hay que ajustar eso y hay que arreglar ese tipo de cosas. Ulises, su valoración sobre este caso y la decisión de este tribunal, ¿cree usted, a su juicio, que tiene las pruebas suficientes para poder haber condenado a Jorge Nieto a 12 años de prisión? ¿Y quiénes más podrían estar detrás de este caso de corrupción, de esta construcción de la Diego de Holguín, que no han sido investigados y mucho menos procesados? Bueno, yo en este caso en particular no me atrevería a decir de que existe o no existe la prueba suficiente para condenar al procesado, al exministro Jorge Nieto. Pero si nosotros tomamos ciertos indicios, por ejemplo, este no es un problema que viene de este Jorge Nieto, ¿verdad? Este es algo ya construido previamente con un ministro anterior. Jorge Nieto llega y encuentra ya todo armado. Al momento en que esté siendo ya conminado para tomar ciertas decisiones, realiza consultas incluyendo a la Corte de Cuentas. Aparentemente las decisiones que tomó revestían de legalidad, aun cuando a nosotros nos parezca decisiones extrañas, pero había un ministro que debía tomar decisiones y las consultas indicaban que los pagos debían de hacerse. Entonces yo dudo un poco de que en realidad haya sido una condena legal. Lo otro, por ejemplo, esos 28 millones de una malversación, miren, una malversación es una desviación de una cantidad de dinero, que no significa que se come el dinero el funcionario público, que se lo apropia o que se lo destina a otro, no, siempre se invierte en el servicio público o en la obra pública. Por tanto, ¿de dónde es que habiendo supuestamente malversación de 28 millones, que significa que no se los quedó ni se los destinó a otro, entonces resulta que se quedó con 13 millones? Hay cosas ahí que probablemente porque desconocemos, yo desconozco la interioridad del caso, pero no me coincide mucho. Y lo otro es el hecho de que hay aquí una cierta práctica perniciosa que viene desde la policía, lo permite y en ocasiones lo promueve la fiscalía. No te miro con malas intenciones, es solamente porque es la rotación del movimiento de la silla. Yo no soy la fiscalía, ¿por qué me estás viendo así? Yo no te estoy viendo mal. Digo, viene desde la fiscalía y en ocasiones presiona a los señores jueces. Y esa presión generalmente se produce en la presentación mediática de los casos. En la presentación no es que sea propiamente el medio el que se convierte en malo y va tras de alguien tratando de inculparlo o crearle la nube negra de culpabilidad. Es que así le presentan los casos. ¿Pudo haber pasado eso que está Pudo haber pasado. Este ¿Por qué razón? Porque este es un sujeto que en el caso puesto de que tenga alguna responsabilidad, es de la menor responsabilidad o quizás ninguna responsabilidad, pero aparentemente hay otros de mayor responsabilidad, de máxima responsabilidad, y estos no están siendo procesados. ¿Cuál es la estrategia que se utiliza en esos casos de este tipo? Procesar a alguien de mínima o ninguna responsabilidad para que la sociedad crea que ya se persiguió, se encontró y se sancionó, se condenó al culpable, y entonces queda en la impunidad quien realmente es culpable de los casos. Sobre este punto que señala, Ulises, recientemente la Fiscalía General de la República confirmó que en la nueva investigación por este caso de la Diego de Holguín se incluye al exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, ya que él lógicamente aprobó la licitación de la construcción de este proyecto. ¿Por qué ha tardado la Fiscalía en hacer esta investigación? Habría que preguntarles a los exfiscales de turno que estuvieron, pues, por qué no incoaron la acción en su momento, o al menos cuáles fueron los resultados de las investigaciones preliminares conforme a los indicios que pudieron haber tenido. Igualmente no sé si tuvieron la notitia crimini. Más allá de eso,
es importante decir, bueno, que al ahora condenado, sin sentencia firme, se le deben de respetar sus derechos y garantías fundamentales. Entre ellos, uno de ellos es obviamente apelar, pero también no solo a él, sino a toda la población, a todos los procesados, que incluyendo aquellos que no son de cuello blanco. Y eso para mí es muy importante recalcarlo, porque usualmente nos acordamos del debido proceso únicamente para exministros procesados. Quiero decir una cosa bien importante. He conocido de un caso, y ese sí conozco el expediente, no del caso en comento, en donde es al revés. Es decir, únicamente se le está procesando a gente que está abajo en la última línea de investigación, y que a los de arriba, a los que han tenido, a los gerentes de la UASI, al director o ministro respectivo, ninguna responsabilidad. Y ya han pasado los años, y han pasado las administraciones, y nada. Por eso, en mi opinión, este caso de Jorge Nieto, incluso solo el procesamiento, ya no digamos la condena, creo que es un hito para el seguimiento de los delitos que tienen que ver en contra de la administración pública, y en particular de exfuncionarios, porque al final de cuentas puede servir de base también para ir viendo otras investigaciones como la que me pregunta, en razón de si existe o no responsabilidad. Ahora, lo preocupante es, ante el silencio e inactividad del ente investigador, en mi opinión, el problema radica también para ver si ya prescribieron o no las acciones penales, y en ese sentido, si ya se extinguió la misma. Digo porque ante eso ya no podría perseguirse, y si se hace, pues existirá un sobreseimiento definitivo y una liberación de cargos. Vamos a regresar con ese punto. Hacemos corte, regresamos en breve. Bien, estamos de regreso esta mañana en el último bloque ya de esta entrevista. Nos acompañan en el estudio 3 abogados: Ulises del Dios Guzmán, Denis Muñoz y también Astor Escalante, para hacer un análisis en materia de seguridad y otros temas. Hablábamos sobre el caso de la construcción de la Diego de Holguín y esta malversación de fondos, en las que fue ya condenado Jorge Nieto por 12 años de prisión y una responsabilidad civil de $12 millones. La Fiscalía ha dicho recientemente que va a iniciar la investigación también contra David Gutiérrez, también ministro de Obras Públicas. ¿Podría haber ya prescrito este delito, Astor? Habría que ver realmente las conclusiones que llegue la Fiscalía en la investigación que desplace. Hay delitos que pudieran ya haber prescrito. Si, por ejemplo, la Fiscalía encuentra base para hablar de negociaciones ilícitas, ese delito ya habría prescrito por el monto de la pena. El tema, por ejemplo, de malversación de fondos, probablemente también, porque por la penalidad. Uno de los delitos que, en mi opinión, no habría prescrito, si acaso la Fiscalía se pronuncia por eso, es el delito de peculado, porque eso tiene 15 años, ¿verdad? Habría que ver la fecha del cometimiento de esos hechos delictivos. Hay delitos que no son de una acción concreta y única, para no entrar en explicaciones técnicas de la clase de delitos. Hay delitos que se están cometiendo durante mucho tiempo. Para ponerte un ejemplo, el secuestro de una persona, el secuestro se está cometiendo mientras la persona esté en cautiverio, o sea, desde que planificaron, desde que ejecutaron la acción y lo llevaron, lo secuestraron, hasta que se lo llevan a la casa del secuestro y hasta que lo liberan. Entonces hay algunas estafas también, algunos temas relacionados con la administración pública, como el peculado, también pueden caer en esa línea, dependiendo si el funcionario está constantemente cometiendo actos que llevan a la realización de ese delito. Habría que ver la investigación que haga la Fiscalía y, mira,
a veces uno cae mal con lo que declara, ¿verdad? Con las expresiones, porque a algunos sectores les desagrada lo que uno pueda decir y a algunos otros sectores no. Pero si, por ejemplo, la Fiscalía, esta Fiscalía, me refiero a la Fiscalía del fiscal general Raúl Melara, atiende este caso, lleva a juicio a este caso, a vista pública este caso, y los fiscales que son auxiliares del fiscal general se plantan en las audiencias y proceden con una acusación contra Jorge Nieto, yo en principio debería de creer que hay elementos y hay pruebas que les hayan permitido a los fiscales y a la Fiscalía como tal actuar de esa manera. A mí no me cabe la menor duda. Si ese caso en contra de Jorge Nieto no tuviera algunos elementos, algunas pruebas, yo creería que la Fiscalía no habría actuado de esa forma contra Jorge Nieto. Y te lo digo ¿por qué? Porque el fiscal general, en mi opinión, está siendo muy responsable con los casos. Me ha agradado la actuación de la Fiscalía hace poco en pedir el sobreseimiento definitivo o provisional de un agente policial que un delincuente la quería violar, ¿verdad? Ella se defiende, lo mata al delincuente, la capturan, pero la Fiscalía pide el sobreseimiento a favor de ella. Creo que la Fiscalía está actuando correctamente, por lo menos te estoy hablando de esos dos casos. A ver, ese es un punto el que usted menciona, pero por otro lado también están quienes más podrían haber estado, responsables de esta malversación de fondos en la construcción de la Diego de Holguín, y que los anteriores fiscales pudieron haber incurrido en un delito de omisión por no investigar este delito. Podría ser. Y también es curioso de que hasta que condenan a alguien y hasta que a través de los medios se comienza a preguntar, bueno, y los otros o los que presuntamente podrían tener mayor responsabilidad, es que hay respuesta de la Fiscalía, lo cual podría hacer suponer que si no hubiese ninguna observación o señalamiento, el asunto se hubiera quedado. O sea, aquí en realidad nosotros tenemos casos en los cuales la Fiscalía acusa a inocentes y logra condena de inocentes y viceversa. Maniobra para que culpables realmente no sean condenados. Aquí se da de todo. Bueno, un caso clásico ya realmente es el caso de que un fiscal general convierte a sus propios ejecutivos en delincuentes. Los obliga a que se conviertan en supuestos testigos que son imputados, criteriados, declaran contra un reconocido empresario. El empresario tiene que ir porque si no aquí lo tuvieran ya destruido, ¿verdad? Y sin embargo, tiempito después resulta de que no, era que los mismos fiscales reconocen que los obligaron, que los torturaron, que hicieron que declararan falsamente, que esas acusaciones son falsas. Pero ¿qué significa eso entonces? Que realmente la institución fiscal no se ha ganado la confiabilidad, y lo que es peor, todavía no sabemos si eso ha sido erradicado del interior de la Fiscalía. Y con relación a la prescripción de los delitos hay que ver también, porque en ocasiones se juega con eso. La malversación ciertamente pudo haber prescrito, las negociaciones ilícitas también, pero el peculado, que si bien es cierto, en la pena máxima llega hasta los 15 años, estamos hablando de peculado por ciertos montos consumada. Pero ¿de qué hechos constitutivos de peculado se va a hablar? Porque si se va a hablar del peculado que presuntamente llegó a consumar el exministro Jorge Nieto, pues entonces quiere decir que el delito no se terminó de consumar y que otros solamente participaron, y entonces habría, en el mejor de los casos, solamente peculado tentado, y en consecuencia también habría prescrito. A ver, sobre temas de corrupción y a la luz de estos casos, también es importante hablar sobre el papel o rol que podría tener una Comisión Internacional contra la Impunidad, que tanto ha venido promoviendo el gobierno actual. Y me gustaría que viéramos algunas declaraciones de Ronald Ochaeta, comisionado de esta comisión, sobre el papel y la capacidad que esta instancia tendría para investigar o no casos de corrupción. Adelante. Primero que le quiero aclarar, nosotros no vamos a investigar casos. Nosotros vamos a hacer auditorías forenses en el Ejecutivo. Y si encontramos elementos o indicios que permitan deducir de que hay cometimiento de delitos, nosotros vamos a presentar al aviso a la Fiscalía General de la República, a efecto de que ellos hagan la investigación posterior. Bien, ahí teníamos
esas declaraciones que dio Ronald Ochaeta, comisionado de esta Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIES, en la entrevista Focos de este canal. ¿Cuál es su valoración o su interpretación sobre estas declaraciones? Y que de alguna forma dice, bueno, no va a tener capacidad investigativa, sino que va a ser un apoyo de la Fiscalía General de la República, quien tiene las facultades investigativas en caso de corrupción. Nada nuevo. Ya lo sabíamos muchas personas que conocemos el artículo 193 de la Constitución de la República. Quien tiene la función en El Salvador bajo el Estado Democrático de Derecho es la Fiscalía General de la República. De buenas intenciones, sin duda, se puede ver que o auxiliar de cualquier ente técnico para generar una investigación. Puede generarse desde el momento de que pidan información en la Corte de Cuentas, de que vayan a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, no lo sé, pueden haber muchos insumos. Sin embargo, a la luz de la seriedad en términos legales, siempre supimos de que una CICIES en El Salvador, tal y como está actualmente el orden constitucional, desde la Constitución de la República, que data desde 1983, eso implica que no puede ocurrir, no puede estar otra institución paralela o combinada con la Fiscalía para investigar. Hay un elemento muy importante en esto, y es que sí puede definitivamente recolectar información. Pero yo entendía o creía que esta CICIES iba a atacar el crimen desde los funcionarios que pudieran cometer algún delito. Hablo de la experiencia particularmente de Guatemala, por ejemplo, donde hay expresidentes que han sido procesados partiendo de la CICIES de la CICIG. Y por cierto, presidentes que incluso le han dado vida a la misma CICIG. Entonces llama la atención dentro de ese contexto. Lo digo porque es como veo yo al menos, una resistencia a que el órgano ejecutivo sea auditado por la misma CICIES en El Salvador. Estoy hablando del órgano ejecutivo actual. Entonces, pues debería de investigarse también como un insumo técnico por parte de la CICIES el gobierno actual. Ahora bien, Astor, una comisión como esta que no tenga una base constitucional, ¿qué sentido tiene crearla entonces? Bueno, yo el sentido que le veo a la CICIES es coadyuvar al fortalecimiento institucional, en este caso de la Fiscalía General de la República. Ciertamente es una atribución propia del fiscal general de la República y todos sus colaboradores, los agentes auxiliares del fiscal general, dirigir e investigar los hechos delictivos con la cooperación, con la colaboración de la Policía Nacional Civil. Esa es una atribución, nadie más puede hacer eso, no lo puede hacer ni un juez, no lo puede hacer un procurador de derechos humanos, una Procuraduría General de la República. Es una tarea exclusiva para el fiscal general de la República y sus agentes auxiliares. Yo creo que tiene sentido fortalecer, porque la Fiscalía no tiene los recursos necesarios para, por ejemplo, desplazar auditorías, para desplazar, por ejemplo, ciertos análisis. Tenemos un laboratorio de la policía, un laboratorio de investigación científica del delito, que le han llamado División de Investigación Científica del Delito, pero no tenemos como país todavía todos los recursos, y los fiscales tienen una enorme carga de trabajo, a veces operativo, y mucho trabajo administrativo que hay que, acompañarlos con otros entes para que le puedan ayudar a tener toda la información y en un momento determinado presentar los casos. Estaba escuchando que la CICIES en un momento determinado pudiera contar con algunas normas en el Código Procesal Penal, es decir, buscar algunas reformas y ser creyente. Qué bueno, pues, porque habría que ver si ellos en sí, como CICIES, pueden hacer eso, pero evidentemente los que
actuarían como querellantes serían abogados y abogadas salvadoreñas. O sea, no puede un abogado colombiano, un estadounidense, un ecuatoriano, un japonés, un chino, venir a mostrarse parte como querellante en un proceso penal porque las leyes no lo permiten, ¿verdad? Entonces, tendrían que hacer reformas legales importantes pero ese tema de ser querellantes ya lo hemos hecho en el país, no consistía. Tu servidor fue querellante en el combate de los secuestros, combatimos estructuras y bandas de secuestradores en el país y fuimos querellantes y representábamos a las víctimas, pero estábamos representando a una entidad que era la Asociación Asociación Nacional de la Empresa Privada, por ejemplo. Entonces, eso se puede perfectamente hacer. Ahora Lo bien, que se necesitarían son algunas reformas. Perdón, solo rápido. Solo que si ya estábamos hablando de querellante, es una parte técnica distinto a un auxiliar de investigación. Ya. Sí, correcto. Totalmente. Es diferente. Ahora bien, Totalmente. por la narrativa acuerdo. que tiene el gobierno, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele dijo hace algunas semanas que esta comisión, esta CICIES, debe estar investigando 5 casos en concreto. El comisionado Ronald Ochaeta revela en esta entrevista que no se trata de una investigación, dice que no significa que se está trabajando sobre un caso en concreto. ¿Cómo se entiende esta contradicción entonces? Bueno, yo lo que visualizo desde el principio es que la Presidencia de la República quiere tener un organismo que investigue, pero que no le llame investigación, y que formule las agendas a partir de la selectividad del Ejecutivo, y que los resultados de esa investigación, que no se va a llamar investigación, va a ejercer una presión mediática en contra de algunos personajes, lo más seguro, adversarios del Ejecutivo, adversarios políticos o adversarios económicos. Porque realmente esa tal CICIES es realmente sospechosa. Primero dijeron que era con la OEA, después dijeron que también invitaban a las Naciones Unidas. Le mandaron una solicitud de invitación y participación a las Naciones la OEA Unidas. firmó un convenio, la ONU no. Ahora voy. Pero se han quedado en silencio porque las Naciones Unidas ya respondió y no se sabe qué fue lo que dijo. Si dijo sí, dijo no o dijo en qué condiciones. Ahora se quedaron solamente con la OEA. Ahora, supuestamente hay un acuerdo entre la OEA con el Ejecutivo y también entre la OEA con la Fiscalía. ¿Para qué? Supuestamente para auxiliar, porque lo que dicen técnicamente es que va a haber auditoría forense y que va a haber asesoría de investigación. Todo eso y además, ¿quién va a formular la agenda de los casos en particular? Okay. Dicen para que nadie sospeche que no, que corrupción no, entonces va a ser solamente impunidad. Y la impunidad no tiene que ver con los casos relevantes. ¿Y quién es el que va a determinar esa agenda de los casos? Bien. Realmente no le encuentro yo sentido, aparte de que ahora ocurre de que el fiscal general, que no tiene atribuciones para suscribir acuerdos con organismos internacionales, firma un acuerdo y el representante de la OEA le explica jurídicamente al fiscal general que no tiene que pasarlo por la Asamblea Legislativa. Perdónenme. Hemos llegado al final, lamentablemente. Ojalá que podamos conversar más adelante. Gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias. Con eso cerramos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo. Buen día.